La política es el arte, la ciencia del quehacer para el bienestar común. Esa es la política, el resto es politiquería. Y cuando se trata de un partido político, de una gestión política, de un programa de gobierno político, para la administración política del Estado, no cabe bajo ninguna circunstancia, salvo que nos quieran tomar el pelo, que alguien diga que es apolítico y pretende ser presidente de la República, que es la esencia de la política, porque es la aplicación de todas las políticas positivas, generadoras de bienestar, de desarrollo. No puede alguien pronunciarse como un apolítico para hacer política. Nos están tomando el pelo. Por esto es que los comedidos outsiders, que los hemos visto surgir a millares, por decir una cantidad, y de pronto hagamos a manera de ejemplo aquella irrupción un tanto sorpresiva y precipitada de Jean Topic, que en vez de consultarle a un partido político, a un colectivo social, a un raigambre de carácter económico, simplemente dice que ha consultado con su esposa y se lanza, pero apolítico. Se lanza a la presidencia de la República, pero apolítico. Admirador, como parece, del presidente Bukele de El Salvador, está muy equivocado porque está desinformado. Bukele no es que irrumpió de pronto a la presidencia de su país, no. Él fue concejal, alcalde, ejerció dirección política y después de esa trayectoria puso su nombre a consideración de su pueblo para la presidencia. Así que no nos vengan con aquella sonsoneta de que son apolíticos y que quieren imitar a Bukele, que tiene su propio andarivel histórico. Por ese lado, la seguridad que exige el pueblo del Ecuador no va con Rambos ni con los Rangers de Texas. Cuidado, porque presentarse con una carta impresionante, entre comillas, de haber estado en guerras de Ucrania, de Siria, en África, nos está denunciando claramente que es un mercenario de un ejército extranjero, de un ejército que va por el mundo creando guerras de expansión, de exterminio y de exacción de los recursos de los pueblos sometidos a su invasión. Cuando dice esto, se está identificando como un imperialista neoliberal que es muy difícil de tragarse esa rueda de molino. Pero más grave es el auspicio de un partido que ha merecido la atención de su pueblo, que ha tenido la oportunidad de ejercer poder seccional, regional y hasta nacional. No nos olvidemos de Camilo Ponce Enríquez, León Febres Cordero y los varios intentos del cachorro, y que de un momento a otro y como quien se saca la lotería, agarra como puedas y apadrinan y aparejan una candidatura de un supuesto outsider y con ello niegan una trayectoria histórica en la vida política del país. Si el Partido Social Cristiano no es político, entonces, ¿qué es? ¿Qué hicieron durante la vigencia de su accionar político en el país por más de medio siglo? Como tampoco puede intentar siquiera reivindicar
una posición apolítica el señor Otto Sonneholner, porque él fue vicepresidente de un gobierno inepto, de un traidor, y justamente presentó la renuncia cuando el país agonizaba en la pandemia. Por lo menos es alguien que no se moja el poncho por el pueblo. Allí le vemos a alguien como el denunciólogo, él sí enamorado profundamente de su candidatura, a tal punto que para lograrlo ha manifestado olímpicamente que si te he visto no me acuerdo. Lazo. Yo no tengo nada que ver con Lazo. Abrí y cerré comillas. No tengo nada que ver con Lazo. Este señor le negó una vez. Pedro le negó 3 veces. Las distancias son kilométricas, pero solo por mencionarlo. Así que no solo se quede en ello, sino que ya para arrancar la campaña, asimismo agarra lo que puedas. Cualquier producción musical, artística, está a disposición de su ambición. Y ahora tiene que enfrentar el reclamo de los autores de temas musicales que a su antojo y arbitrio lo puso en beneficio de su campaña, que todavía no ha comenzado, pero está en plena vigencia para él. ¿Y quién le auspicia? ¿Quién le auspicia? Nada menos que 2 ministros, un hombre y una mujer, que fueron destituidos por la Asamblea Nacional, involucrados en el informe de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación después de los acontecimientos de octubre 19, y que fueron acusados, no por el defensor del pueblo que lo tienen secuestrado, el doctor Carrión, sino por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación, con graves indicios de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Ellos son los que auspician la candidatura de la negación. Negación a alguien que defendió a capa y espada y que puso a sus órdenes y de su defensa la Comisión de Fiscalización de la finada Asamblea Nacional. Divertido está el ambiente político, o politiquero para ser más exactos. Y dadas las circunstancias que vive el país con la dictación del decreto ejecutivo 741, en virtud del cual se adelantan las elecciones, ese es el término jurídico de la muerte cruzada, la función electoral legalmente notificada apura los detalles para poner a punto toda la actuación de la función electoral y que arranca mañana 24 de mayo cuando convoque a las elecciones anticipadas que van a ser en el mes de agosto, 20 de agosto. Además se han puesto a punto algunos otros temas e inclusive hay la posibilidad de que la consulta popular solicitada por los IAS Unidos también se celebre en esa fecha. Los tiempos son cortos, los partidos y movimientos tienen que ejercer su democracia interna a través de sus primarias en un tiempo apretado. Luego vendrán las inscripciones de candidaturas, el proceso y trámite de eventuales impugnaciones para que luego que queden en firme las candidaturas tanto de los binomios presidenciales como de las listas para la Asamblea Nacional,
entonces sí arrancará la campaña electoral, que también es corta. Así que aquellos que desean darse un baño de popularidad en la campaña no van a tener tiempo. Pero bueno, tienen todo el derecho para eso, es la democracia, para que puedan ejercitar, como estamos viendo, pero nos da mucha sorpresa verlos cómo se han cambiado de partidos, de posiciones, de la derecha se han ido a la izquierda, de la izquierda al centro y del centro a la derecha, parece delantera de fútbol. Pero bueno, esta es nuestra folclórica democracia. Y mientras esto ocurre, el Ejecutivo ha iniciado ya el envío de los decretos leyes, pero tienen que ser de emergencia y de urgencia económica. De urgencia económica. Decretos leyes económicos urgentes. Los cuerpos legales que regulan la vida diaria de las instituciones y de la sociedad no son urgentes, ni tienen la característica de económicos todas. Por ejemplo, referirse a la creación de zonas francas con el contenido un tanto preocupante de las liberaciones de impuestos, con una serie de tratamientos especiales que afectan hasta la soberanía del país porque se convierten en territorios a cargo de los privados para hacer, como siempre han hecho, y con buenos neoliberales, buenos negocios. La Corte Constitucional tiene que aplicar su agudo juicio constitucional para determinar el límite entre una ley o un decreto ley regulatorio en circunstancias normales y lo que puede constituir un motivo para la dictación de un decreto ley de urgencia económica, económico urgente. Y allí puede estar la clave para que al menos desde ese tribunal exista una defensa de los altos intereses del país, porque los que sabemos vinieron a hacer buenos negocios y se frotan las manos porque dicen que se ahorran más de 33 millones de dólares con la desaparición de la Asamblea. Ese pensamiento no es democrático, es golpista, es dictatorial, es arbitrario. A la democracia no se le mide por el valor intrínseco y en numerario económico. La democracia es el vehículo, la herramienta para construir un estado de bienestar, el summa causae. ¿Cuánto costará las elecciones anticipadas del próximo mes de agosto? Ahí también va a haber regateo. Cuando dicen eso, solo les recordamos que siempre hay una oportunidad para que se les conozca de cuerpo entero a los inconsecuentes, hipócritas y mentirosos. Hay gente a la que le apesta la democracia y mucho más el ejercicio del derecho popular, como es la convocatoria a las urnas. Están acostumbrados a los directorios de los bancos, a las camarillas y a las cúpulas de los gremios empresariales. Por esto inclusive tienen esa tendencia a despreciar toda expresión popular, democrática, como esto de que se les fue de las manos por querer hacer daño y desaparecer
a la quinta función del Estado en su esencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, plantearon que sean elegidos mediante voto popular. El pueblo le dijo sí en el 2018 y volvimos a elegirlos con el voto popular, pero no les gusta. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque no es maleable, no es tipo arroz con pollo, que lo posesionaron en medio de un gran operativo policial y en un domingo por la noche. La democracia no se hace en la trastienda ni a altas horas de la noche. Se hace de día claro y con sol. Y el pueblo eligió a los 7 integrantes, a los comisionados del Consejo de Participación Ciudadana, al que gratuitamente le motejan de correísta. ¿Por qué? ¿Acaso promocionaron sus candidaturas con alguna de las identificaciones partidistas? No hemos visto que se haya violado ese principio que consta en el Código de la Democracia. Pero lo dicen por fastidiar, por mostrar su amargura, su disgusto frente al ejercicio real de la democracia a través del voto del pueblo. E inclusive ahora ya hay un conflicto un tanto sesgado por la solicitud de una documentación que debe hacerse en forma regular, por órgano regular, pero que prefieren los escandalosos y escandalosas aprovechar la coyuntura para armar un nuevo escándalo. Los representantes, las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana han estado a la altura de su responsabilidad en estos pocos días de desempeño. Pero se nota claramente que no es del gusto de la partidocracia ni de las cúpulas empresariales. Esto ya ocurrió cuando se eligieron por primera vez a los comisionados del primer Consejo de Participación Ciudadana elegido por el pueblo. No les gustó porque los resultados que ellos pensaron no les salió. Entonces, como tenían una mayoría alquilada de traidores en la asamblea, defenestraron mediante juicio político a un Consejo de Participación Ciudadana, en su mayoría, que ni siquiera se había posesionado de sus oficinas. Pero igual lo sacaron. Ojalá no intenten lo mismo. Entonces vamos a esperar que la Corte Constitucional cumpla su papel. Ya por ahí, como que hay un símbolo de que va a primar algo de legalismo, o por lo menos de ponderación ante la ley y la Constitución. El presidente se va del país y a algún iluminado de su entorno legal se le ocurrió que debía presentar el documento que corresponde a la función legislativa en la Corte Constitucional, avisando de su viaje al exterior. Por lo menos le mandaron a devolver ese documento porque no está entre las funciones de la Corte Constitucional recibir ese tipo de información desde el Ejecutivo. Ojalá aprendieran y no hagan ese papelón. Pero esa pequeña muestra ojalá sea el indicio de que van a actuar en defensa de los altos intereses del país. Está en juego la propiedad imprescriptible, inembargable, intocable
de 18 millones de ecuatorianos que somos los propietarios de los bienes estratégicos del Estado, de los recursos que representan el derecho para el desarrollo, para la atención de los servicios públicos, que no pueden constituirse en propiedades privadas, porque desmantelarían un Estado y perjudicarían el derecho que tenemos los ecuatorianos a exigir servicios públicos gratuitos, financiados precisamente a través de la gestión de nuestros recursos estratégicos. Ya por ahí vemos gestiones para prolongar el manejo y operación del OCP, el oleoducto de crudos pesados, que ya es de propiedad del Estado porque transcurrió el tiempo que mediante contrato le corresponde al Estado asumir su propiedad y gestión. Ya hay voces oficiales que intentan dilatar esa concesión con grave perjuicio para el negocio del Estado a través del petróleo y su capacidad de transporte por un oleoducto que ya con creces recuperaron la inversión con mucha utilidad los del OCP. Y digamos de una vez algo que repiten como catarnica algunos medios libres e independientes, que no queremos ser como Venezuela. ¿Saben lo que pasa en este momento con Venezuela? Y es un dato proporcionado por el Fondo Monetario Internacional, muy a su pesar. El crecimiento de Venezuela está cerca del 6%, 5,9%. Al Ecuador, el Fondo Monetario, le pone entre la mitad, entre el 2, 2,5%, pero más bien lo hace por congraciarse con el neoliberalismo de los banqueros que nos gobiernan. Pero la esencia de este mensaje es que ni el Fondo Monetario Internacional puede negar el crecimiento de un país atormentado por un bloqueo criminal, arbitrario, abusivo en contra de su economía. Y todos aquellos que levantaron esa voz odiadora, persecutoria en contra de Venezuela, deben meditar en lo que está ocurriendo en ese país. Allí hay alguien que con un golpe maestro de timón, como estadista probado y respetado en el mundo de la academia, de la economía, está trabajando en calidad de asesor con ese gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, para que se den cuenta. Todo fue una farsa, una mentira, producto del odio y de la persecución. Esperemos que a nosotros nos vaya bien. Prácticamente estamos inmersos en este proceso electoral. De hecho, la campaña arranca. Y en estos días se anunciará el binomio que represente al movimiento político que tiene la preferencia nacional, que irónicamente ni siquiera tiene un vocal en el Consejo Electoral. Esa es la democracia de esa gente. Con todo y ello, en el país hay una enorme expectativa. Esperemos con la serenidad de quienes ya tuvimos la oportunidad de ser artífices de la década ganada con la herramienta de la revolución ciudadana.
ese binomio que ha causado enorme expectativa nacional entre los que nos quieren y también de los otros, va a ser fruto de un profundo estudio. Se están jugando muchos valores y variables. Estamos hablando de una gran unidad nacional con parecidos, con cercanos, con aquellos que no han cruzado las líneas rojas de la traición, la inconsecuencia, con los altos intereses del país. En ese trabajo que es fruto de consensos, en el que tiene participación protagónica un buró al que pertenece el Mashi Rafael, esperemos que esa forma de escoger responda a los intereses del país, no solamente de la Revolución Ciudadana, del país. Necesitamos un gobierno de transición de apenas 1 año y medio para enderezar esto que es un relajo. Afuera nos miran con admiración por todo lo que fuimos y lo que hoy somos. Números en rojo en la inseguridad, en la peligrosidad. En Europa, concretamente en Noruega, nos relacionan como uno de los países de donde sale mayor cantidad de droga hacia Europa. No podemos permitir que esto continúe. Y allí hay una propuesta que nosotros la hacemos nuestra. Necesita el país reinstitucionalizarse a través de una asamblea constituyente. De lo contrario, es muy difícil enderezar una tarea tan irresponsable como la que lleva adelante una cuadrilla de demolición intencional. Destruyeron todo, boicotearon todo, abandonaron todo, dizque para acabar con el correísmo, y acabaron con el país. Queremos alentar a que todos los agentes políticos, profesionales, económicos, todas las funciones del Estado cumplan su papel para afrontar esta primera experiencia de elecciones anticipadas. Que no hayan aquellas voces que desdicen la lógica jurídica, como la de un abogado que dice que como no se ha dictado los reglamentos para el Código de la Democracia, no se puede hacer nada respecto al proceso electoral. Para ese abogado, que inclusive un día fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, vale un reglamento, vale más que la Constitución. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, allá ellos. Son el pasado ominoso que no puede volver. Y el antídoto es el voto del pueblo, el cariño de la gente, el respaldo de la ciudadanía. Y a eso se somete la Revolución Ciudadana. Nos disponemos a recibir con madurez y serenidad las noticias que nos entregue quienes están al mando y a la responsabilidad de la Revolución Ciudadana como movimiento mayoritario en el Ecuador. Nuestra querida presidenta nacional y actual y flamante prefecta del Guayas, Marcelita Aguinaga, tiene una enorme tarea. Esperemos con paciencia. Vamos a tener buenas noticias. Y seguramente allí está el binomio que triunfará en el mes de agosto para darle un nuevo giro
a este país que quisieron destruir por odio, por persecución. Basta, basta de aquello. El Ecuador se merece una nueva oportunidad y esa la dará, una vez más, nuestra maravillosa revolución ciudadana.